Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, nuevamente, buenas noches a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Antes de iniciar la sesión de hoy, quería pues recordarles que tienen una actividad para entregar, si no estoy mal, el día de hoy. En teoría tendrían plazo hasta medianoche. Estaba revisando precisamente ahora en la plataforma y del listado de inscritos, pues hasta ahora pocos han subido la actividad. Asumo yo que estarán subiéndola en el transcurso de la noche. Entonces, para que no se les vaya a olvidar, les recuerdo para que no vayamos a tener inconveniente con eso. La siguiente actividad, no sé, creería yo que la estaría dejando la próxima sesión de clase y también con un tiempo de entrega, digamos que por ahí de una semana aproximadamente, para ir desarrollando esas actividades. Entonces, por favor, les recomiendo estar pendientes de su entrega de este tipo de trabajos. No olviden que de ahí sale la evaluación de uno de los aspectos, que es el aspecto disciplinar de la evaluación del curso. Simplemente eso era para recordarles. Ya entrando en materia con respecto a lo que vamos a desarrollar en esta sesión de hoy o lo que vamos a presentar, quisiera, como siempre, como recontextualizar el trabajo que hemos hecho hasta ahora y tratar de volver a describir cuál es nuestra estrategia o nuestro problema central en esta parte del curso, en esta primera parte del curso que habla sobre sistemas de ecuaciones lineales. Nuestro problema o nuestro propósito es, naturalmente, solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Cuando hago referencia a solucionar sistemas de ecuaciones lineales, lo que estoy diciendo es tratar de encontrar valores para las variables que me satisfagan todas las ecuaciones del sistema. Entonces, de alguna manera, solucionar significa, pues lo que siempre significa solucionar en estos contextos, encontrar los valores específicos de las variables para que todas las ecuaciones se satisfagan. Y precisamente el problema, o el problema específico que enfrentamos en este momento, es que encontrar esas soluciones para sistemas grandes, es decir, sistemas de más de dos ecuaciones y de más de dos variables, no es un proceso tan inmediato como si podía hacerlo para los sistemas de 2 por 2. Entonces, estamos en la búsqueda, y en ese ejercicio estamos, de un método que me permita encontrar soluciones de sistemas de ecuaciones lineales de cualquier tamaño, de cualquier cantidad de incógnitas, de cualquier cantidad de ecuaciones. Ese es nuestro problema. Y hasta ahora lo que hemos descrito con respecto a eso es
el fin del problema. Entonces quiero como traer a colación brevemente lo que mencionábamos la vez pasada. Nosotros la vez pasada hablamos de matrices escalonadas reducidas y de sistemas escalonados reducidos, que son unos sistemas que tienen unas características específicas, unas condiciones sobre la representación matricial del correspondiente sistema. Ese es, por decirlo de alguna forma, el propósito de este juego. Y voy a llamarlo juego en aras de tratar de darle cierta familiaridad al proceso que vamos a desarrollar. Mi juego consiste en, me dan un sistema de ecuaciones lineales y solucionarlo. El juego es solucionar el sistema. Y para solucionar el sistema, el objetivo concreto del juego es convertir cualquier sistema en un sistema escalonado reducido. Es decir, a mí me botan un sistema de ecuaciones lineales de cualquier cantidad de variables, de cualquier cantidad de ecuaciones, y yo voy a jugar con ese sistema, y ya vamos a ver hoy precisamente cómo es el juego, jugar con ese sistema hasta que el sistema quede en la forma escalonada reducida, o mejor dicho, que quede escalonado reducido. Yo les decía a ustedes la vez pasada, la mayoría de los sistemas que uno se encuentra en la naturaleza, por no decir que casi la totalidad, no son escalonados reducidos, y el propósito precisamente es transformarlos en ese tipo de sistemas. Naturalmente, cuando uno habla de un juego, tiene que haber unas reglas o unos movimientos. Y esas reglas o movimientos permitidos para poder transformar un sistema de ecuaciones lineales, cualquiera, en un sistema escalonado reducido, es lo que vamos a llamar las operaciones elementales sobre las representaciones matriciales. Algunos textos la llaman operaciones elementales de filas, porque son cierto tipo de procedimiento que uno hace sobre las filas de la representación matricial en aras de convertirlo, vuelvo y repito, en un sistema escalonado reducido. Entonces, en ese contexto o en esa metáfora del juego para identificar ese proceso de solucionar sistemas de ecuaciones lineales, los movimientos permitidos o las reglas permitidas para poder hacer ese proceso son tres que estoy mostrando precisamente en pantalla y que vamos naturalmente a tratar de ejemplificar. Entonces, lo que voy a hacer hoy, siguiendo con la metáfora o con la analogía, es mostrar los movimientos básicos del juego que vamos a desarrollar. El juego tiene un nombre estrambótico, o no estrambótico, pero digamos que muy conocido, muy rimbombante. El juego se llama el método de Gauss-Jordan, que más adelante detallaré con más cuidado. Y entonces lo que vamos a ver son las reglas de ese método de Gauss-Jordan para transformar sistemas en sistemas escalonados reducidos. Lo que estoy diciendo y lo que estoy mostrando en pantalla, lo que me dice es lo siguiente. Las operaciones que nosotros vamos a tener permitidas para poder convertir esos sistemas en escalonados reducidos son estas tres que estoy presentando acá. El primer movimiento permitido, la primera operación elemental, va a ser intercambiar filas. Cuando yo tenga una representación matricial, yo voy a poder intercambiar cualquier par de filas dentro del sistema y eso, digamos que
no me va a alterar el sistema original. Entonces, esa es una regla permitida. Coger el sistema que me da y intercambiar filas dentro de ese correspondiente sistema o dentro de esa correspondiente representación matricial. Ese es un movimiento permitido en ese juego. Intercambiar filas en el correspondiente sistema. Otra operación elemental permitida para este proceso de Gauss-Jordan es, yo puedo tomar una fila cualquiera y puedo multiplicarla o dividirla por cualquier número. Naturalmente distinto de cero, porque a la hora de particularmente a la hora de dividir, nosotros no podemos dividir por cero, esa es una regla de las matemáticas, y a la hora de multiplicar no se me permite por principio y por justificaciones teóricas que no son del caso, multiplicar toda una fila por cero. Por lo demás, cuando yo tengo un sistema de ecuaciones lineales o una representación matricial, un movimiento permitido en este juego es multiplicar o dividir toda una fila por un número cualquiera. Esa es la segunda operación elemental. La tercera regla o el tercer procedimiento permitido, que es a veces el que es un poco más complicado de entender, y vamos a tratar de ejemplificarlo lo mejor posible, porque es de los movimientos más poderosos, es el proceso de coger una fila, multiplicarla o dividirla por un número y posteriormente, después de multiplicar o dividir, sumarle o restarle, fundamentalmente sumarle, ese resultado o esa fila después de multiplicar a otra fila. Ese es otro movimiento permitido. En ese sentido, lo que estoy mostrando acá, y sigo con la analogía, es como cuando uno juega ajedrez, por poner un ejemplo, o cualquier otro juego en el cual haya como una regla muy establecida. Pero el ajedrez, digamos que me parece la analogía más precisa. Lo que yo estoy mostrando acá es la manera como podemos mover las piezas dentro del sistema de ecuaciones lineales. Ahora, con respecto a cuál movimiento específico hay que hacer en un momento determinado, al igual que el ajedrez, nosotros eso lo tenemos que analizar a medida que vamos viendo cómo se va desarrollando el procedimiento. Es decir, yo no les puedo decir en este momento, miren, ustedes primero hacen un intercambio de filas, luego multiplican por un número, luego hacen lo siguiente, porque eso va a depender del sistema que nosotros vayamos a atacar. Así como en ajedrez a uno no le dicen cuando va a jugar, no, mire, usted primero saca el peón, luego saca el alfil. Eso naturalmente depende del juego que le estén presentando a uno. Entonces, este proceso o este juego que vamos a empezar a presentar el día de hoy requiere cierta habilidad para entender cuándo hacer un movimiento y qué tipo de movimiento hacer. Lo que sí es claro en este momento es cuál es el final del juego, por decirlo de alguna manera, el jaque mate que uno está buscando. Y lo que uno está buscando es que después de aplicar
los movimientos permitidos que sean pertinentes, al final nos tiene que quedar un sistema escalonado reducido. Esa es como la teoría del proceso que nosotros vamos a desarrollar. Tengo estos que son como los movimientos que voy a poder hacer. Entonces me dan un sistema, o mejor dicho, me dan su representación matricial. Yo juego con estos movimientos. A veces tendré que aplicar uno, a veces tendré que aplicar otro. Por ejemplo, cuando me dicen multiplicar o dividir una fila por un número, entonces en algunos casos va a ser un número específico, en otros casos va a ser otro número. Lo cierto es que nosotros vamos a estar jugando con estos movimientos hasta que al final el sistema me quede escalonado reducido. Esa es la idea de lo que nosotros vamos a desarrollar, tanto la clase de hoy como en algunas clases siguientes. Y todo eso se llama el método de Gauss-Jordan. No sé si me estoy haciendo entender con la idea. Yo creo que cuando se ejemplifique es bastante más claro, pero digamos que es importante entender cuál es la idea del juego antes de empezar a jugar. Naturalmente uno aprende bien es jugando, pero antes de empezar a jugar, por lo menos es bueno tener cierta idea de cómo es el funcionamiento del juego. Entonces, no sé si es clara la idea de lo que pretendemos hacer. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Entonces, déjenme mostrarles unos ejemplos muy sencillos, muy básicos, para posteriormente entrar a abordar los ejemplos más complejos. Y de paso, vamos ilustrando el funcionamiento de estas operaciones, para que ustedes vean cómo funcionan, cómo se hacen, cómo se juega, por decirlo de alguna forma. Entonces voy a mirar movimiento por movimiento, siempre con un propósito específico. Coger un sistema que no es escalonado reducido y convertirlo en un sistema que sí es escalonado reducido. Y por el momento voy a mostrar un solo movimiento o con una sola operación elemental cumplen con ese propósito. Entonces voy a tomar primero el proceso de intercambiar filas. Y como les decía, lo presento en el contexto de tratar de convertir un sistema que no es escalonado reducido en un sistema que sí lo es. Es muy importante en ese sentido recordar lo que veíamos la clase anterior sobre qué es un sistema escalonado reducido. Entonces vamos a estar haciendo referencias y tratando de recordar esa idea. Entonces quiero que miremos lo siguiente. Tengo este sistema de ecuaciones lineales. Algunos de ustedes dirán, no, pero eso no es un sistema porque faltan las variables, falta el símbolo de igual. Entonces, para ser más preciso con el lenguaje, esta es la representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, me habían dado un sistema, cogí su matriz de representación y me dio esta de acá. Este sistema no es escalonado reducido. Yo creo que si ustedes revisan rápidamente las condiciones que veíamos la clase pasada, se van a dar cuenta que la matriz de la izquierda, esta matriz de acá, no es escalonada reducida. Hay alguna de esas propiedades que no está cumpliendo. Particularmente la condición 3, que la condición 3 me decía que debajo de una fila que solo tenga ceros, no puede haber nada distinto de cero. Entonces, esta matriz y por lo tanto este sistema viola esa regla número 3. No es escalonado reducido.
pero yo puedo, haciendo uso de una de estas tres operaciones o de uno de estos tres procedimientos, convertir este sistema en un sistema que sí es escalonado reducido. Y el procedimiento es pertinente para este ejemplo específico es intercambiar dos filas. Intercambiar dos filas es tomar una fila de la representación matricial con otra y donde estaba una, poner la otra y donde estaba la otra, poner la una. Es decir, voltear, por decirlo de alguna forma, filas en la representación matricial. Entonces, si acá yo intercambio la segunda fila con la tercera fila, que es una operación permitida, la representación matricial me queda de esta forma. Miren que lo que hice acá es lo que estaba en la segunda fila, no sé si la puedo señalar solita la segunda, bueno, no puedo. Lo que estaba en la segunda, lo puse en la tercera, incluido lo que está después de la línea vertical, y lo que estaba en la tercera, lo pongo en la segunda. Y entonces, en ese caso, cuando hago ese intercambio de filas, el nuevo sistema me queda escalonado reducido. Entonces, esta operación de intercambiar filas, en este ejemplo, me transformó un sistema que no era escalonado reducido en un sistema que sí sería escalonado reducido. Este de acá sí es escalonado reducido. Ustedes pueden verificar todas las 4 condiciones que veíamos la clase pasada, teniendo en cuenta pues las notas y los comentarios con respecto a esas condiciones, y se van a dar cuenta que efectivamente el sistema sí es escalonado reducido. Entonces, ese es como el juego. Tengo un sistema, le aplico alguno de los procedimientos que aparece aquí arriba, buscando que me quede escalonado reducido. ¿Sí me hago entender con la idea? ¿Sí me hago entender con ese ejemplo? Sí, profe. Sí, señor. Su señoría. Listo. Aquí naturalmente, y me voy a adelantar bastante a lo que quiero hacer, de hecho me voy a adelantar casi que a la otra clase. Naturalmente hay sistemas que con un solo procedimiento no va a quedar escalonado reducido. Hay que aplicarle una secuencia de procedimientos dentro de los procedimientos permitidos para llegar a ese escalonado reducido. Lo que quiero hacer en este caso es mostrar cómo funciona en unos ejemplos muy sencillos, por decirlo de alguna forma, como mostrarles el movimiento básico de cada una de las fichas, sin querer mostrarles o sin querer pretender que les estoy mostrando cómo se juega todo esto en general. Simplemente es los movimientos pequeños que uno va haciendo y ver cómo va funcionando en un ejemplo bastante sencillo. Entonces, este es el primer movimiento, intercambiar filas. El segundo tipo de movimiento, que es lo que uno llama multiplicar o dividir una fila por un número. Comúnmente los textos dicen solo multiplicar, porque cuando uno dice multiplicar, se sobreentiende que se incluye dividir, porque dividir por un número es multiplicar en cierto sentido. Por ejemplo, si a mí me dicen divida por 2, eso es lo mismo que multiplicar por un medio. O si me dicen divida por 5, es lo mismo que multiplicar por un quinto. Entonces, cuando ustedes ven esto en la literatura, dice multiplicar a secas. Pero yo aquí añado dividir para que quede claro que también nosotros consideramos divisiones dentro de este proceso. Entonces, la idea, miren cómo es. Si yo tengo este sistema, ustedes ven acá,
este es un sistema que no es escalonado reducido. Y entonces uno tiene que empezar a preguntarse por qué no es escalonado reducido para ver cuál es el procedimiento que valdría la pena aplicar. Esta matriz, este sistema no es escalonado reducido por este numerito de acá. No olviden que el primer número distinto de 0 en cada fila tiene que ser 1. Esa es la primera regla que se debe cumplir. Y en este caso, lo que aquí aparece es un número 2. Entonces, por este 2 de acá, es que el sistema no es escalonado reducido. Pero si yo multiplico toda la segunda fila, que eso es algo permitido, ¿no? Yo puedo coger cualquier fila y multiplicarla por cualquier número distinto de 0. Si yo cojo esta segunda fila y la multiplico por un medio, eso es lo mismo que decir que dividir la segunda fila por 2, es decir, multiplicar por un medio es lo mismo que dividir por 2. Cuando yo realizo ese proceso, miren cómo me queda. Entonces yo tomo toda la segunda fila, la multiplico por un medio, o mejor dicho, la divido por 2, es decir, cojo cada elemento de la segunda fila y la divido por 2. Entonces 0 por 0 dividido 2, pues da 0. 2 dividido 2, pues da 1. 0 dividido 2 da 0. 4 dividido 2 da 2. Y cuando yo hago ese procedimiento particular de multiplicar o dividir toda esa segunda fila por un número específico, el sistema ahora sí me queda escalonado reducido. Entonces, ese es otro modo permitido. Yo puedo coger cualquier matriz, cualquier fila y dividirla por algún número. Cuéntame. ¿Me Profe, da una algo, pregunta, Vanessa? o sea, sí, profe, una pregunta. Porque, o sea, el número por el cual se va a dividir tiene que ser específicamente alguno o un medio o puede ser otro. Lo que pasa, aquí yo te respondo, lo que pasa es que hay que tener en cuenta cuál es el propósito, ¿no? O sea, el propósito Sí, es que este sistema, después de aplicarle la operación, me quede escalonado reducido. Entonces, en este sí. ejemplo específico, cuando divido por 2, cumple con ese propósito. Pero si yo tengo otro ejemplo, y eso es de las cosas que tendremos que discutir después, si yo tengo otro ejemplo, yo tengo que ver, en primer lugar, si es conveniente aplicar esta operación y en segundo lugar, por cuál número deberíamos dividir o deberíamos multiplicar. Porque digamos si fuera 4, 4 dividido en 4 da 1. ¿Sería así? O Por poner un ejemplo, si aquí hubiera sido un 4 acá, y yo quiero convertir este en 1 para que me quede escalonado reducido, hubiera dividido por 4 toda la fila. exacto. ¿Sí? Ah, ok. Sí, porque básicamente en esos casos se divide por el mismo número para que se dé como la matriz Efectivamente. en. Ah, ok. Efectivamente. Entonces ahí uno empieza a ver como la idea. La idea es que cuando uno se enfrenta a una situación como esta, conveniente sería dividir por este número que aparece acá. Pero en situaciones más complejas, determinar el número puede ser un poquitico más enredado. Precisamente eso hace parte del trabajo que vamos a ir desarrollando. Solo les estoy mostrando cómo funciona o qué es lo que hace cada movimiento. ¿Listo? ¿Sí respondo a tu pregunta? Sí, profe.
Entonces, retomo. Esta es una idea que vamos a estar repitiendo, revisando, por eso va a tomar un buen tiempo, que a veces cuesta un poquitico asimilarla. La idea es, cuando yo tenga un sistema, para solucionarlo, debo aplicar una o varias operaciones elementales para convertirlo en un sistema escalonado reducido. Entonces, es parte del juego y es parte de la práctica que uno va a adquirir saber cuál operación elemental y con cuáles números debe aplicar en un momento determinado. Como les decía, y aquí la analogía del ajedrez me parece perfecta. Si ustedes están jugando ajedrez, no sé si ustedes estén familiarizados, pero de pronto asumo que ustedes entienden por lo menos cómo es el funcionamiento general del ajedrez. Si ustedes están en un momento específico, ustedes tienen una cantidad de movimientos para hacer. Ustedes pueden decir, bueno, yo muevo el peón para adelante, o yo muevo la reina para este lado, o yo muevo la torre para el otro lado. Es parte del juego ir identificando cuál es la estrategia o el movimiento en un momento específico más eficiente para llegar posteriormente, porque muchas veces no pasa inmediatamente en un movimiento, sino posteriormente, a ganar el juego, por decirlo de alguna forma. Entonces esto tiene, como les decía hace un rato, cierta necesidad de habilidad con respecto al manejo de estas operaciones elementales. Sin embargo, no se inquieten tanto, no es tan complejo como el ajedrez. Es, digamos que, bastante más natural de lo que parece. Pero ustedes deben entender cómo hacer correctamente los movimientos básicos, que es lo que estamos viendo en esta sesión de hoy. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí me van siguiendo? Sí, señor. La última operación, que es la operación, digamos, más fuerte, es como el movimiento enrevesado, por decirlo de alguna forma. Por eso uno tiene que practicarlo varias veces hasta que uno entienda realmente cómo es el movimiento. Es una operación elemental que de hecho tiene un nombre. Esta operación es la que se conoce comúnmente como el pivoteo. Y cuando haga referencia a este tipo de movimiento o a esta operación elemental en particular, así es como la voy a llamar, pivoteo. ¿Qué es el pivoteo? ¿O qué es esa operación, esa tercera regla o ese tercer procedimiento que tenemos permitido? La idea es la siguiente. Cuando yo tengo, por ejemplo, esta matriz o esta representación matricial y yo quiero convertirla en la forma escalonada reducida, yo me doy cuenta que algo, o mejor dicho, en este caso, que lo que haría falta para que quedara escalonada reducida es que este 4 de acá desapareciera. Porque si este 4 desaparece, cuando digo desaparece es convertirse en 0, en ese momento, bueno, que se quede convertido en 0 y que no me afecte nada más, en ese momento el sistema quedaría escalonado reducido. O sea, como que uno ve qué es lo que le falta para ser escalonado reducido y uno mira qué operación elemental me permite lograr lo que hace falta. En este caso, lo que haría falta sería quitar este 4, volverlo un 0, convertirlo en 0. Y en ese caso, el tipo de operación que funciona
o bueno, uno de los que funciona, digamos que el que me parece más directo, es hacer esto que estoy mostrando acá. Coger alguna fila, multiplicarla por algún número distinto de 0 y sumarle el resultado después de multiplicar a otra fila. Entonces les voy a mostrar cómo funciona acá. Les voy a mostrar cómo funciona en este ejemplo para que ustedes vean qué es lo que está resultando acá. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a aplicar esta operación y voy a hacerla de la siguiente forma. Voy a multiplicar la segunda fila por menos 4 y le voy a sumar esa fila multiplicada por menos 4 a la tercera fila. Entonces, cojo una fila, la multiplico por un número y se la sumo a otra fila. En este caso específico, escoger la segunda fila, multiplicarla por menos 4 y sumársela a la tercera fila. Entonces, miren qué es lo que resulta de aplicar esa operación. Si yo cojo esta segunda fila y la multiplico por menos 4, entonces me quedaría menos 4 por 0, pues daría 0. Menos 4 por 1 daría menos 4. Menos 4 por 0 daría 0. Y menos 4 por 4 daría menos 16. Entonces, esa operación de multiplicar la segunda fila por menos 4 me genera unos valores específicos en la segunda fila. Con esos valores específicos, sumo a la tercera fila y esa tercera fila me queda modificada por esa operación. Como les digo, esta es la operación que a veces es un poco más enrevesada de entender. Entonces yo recomiendo que la miren de la siguiente forma. Yo tomo el menos 4 y lo voy a multiplicar por cada elemento de la segunda fila. ¿Por qué por la segunda fila y por qué menos 4? Porque mi propósito en este caso es tratar de convertir esto en una forma escalonada. Entonces, vamos a ver cómo con menos 4 efectivamente eso va a suceder. Si yo multiplico menos 4 por la segunda fila y se la sumo a la tercera, se cumple con ese propósito. Entonces, ¿cómo recomiendo que hagamos la operación? Cojo elemento por elemento de la segunda fila. Este primer elemento lo multiplico por menos 4, que eso me da 0, y ese 0 se lo sumo a la tercera fila. Entonces la operación sería 0 por menos 4, que da 0, más el 0 que está en la tercera fila, eso me da 0, y por lo tanto esto de acá me sigue quedando el 0 que estaba antes. Entonces cojo el número, lo multiplico por la componente correspondiente en la segunda fila y se la sumo a la tercera fila en la correspondiente componente. Entonces, rápidamente, menos 4 por 0 de la segunda fila da 0, más 0, me queda el 0 de acá. Siguiente posición, menos 4 por 1 da menos 4. Y ese menos 4 más el 4 que está aquí abajo, menos 4 más 4, me da 0. Que eso es lo que pongo en
esta parte de la tercera fila. Siguiente posición. Menos 4 por 0 me da 0, más 1 me daría 1, que sería este 1 que me queda acá. Y menos 4 por este 4 de acá da menos 16, y menos 16 más 8 me quedaría el menos 8 que me queda aquí abajo. Entonces, cuando yo aplico esta operación, voy a sombrearlo acá, esta operación, este sistema de acá se convierte en este sistema de acá. Y un sistema que no era escalonado reducido se convierte en un sistema que sí es escalonado reducido. Si es clara la cuenta o la operación que se hizo ahí. Sí, señor, profe, ya es más clara. Sí, señor. Entonces, cuando yo utilizo esa operación o ese procedimiento o hago ese movimiento, debo tener en cuenta que si, por ejemplo, yo voy a multiplicar, alguien dirá, bueno, ¿y por qué la segunda y no la primera? Lo que pasa es que si hubiera multiplicado por la primera, pues no me hubiera eliminado el 4 de acá. Porque si multiplico la primera por menos 4, me queda menos 4 por 1 da menos 4. Más el 0 de aquí abajo daría menos 4. Entonces, este 0 se convertiría en otra cosa. Me estaría alterando este de acá. Y aparte de eso, menos 4 por 0 daría 0. Y 0 más 4, pues me queda 4. Y no era lo que yo quería precisamente, era eliminar ese 4. Entonces, aquí la escogencia, miren todo esto para que vean la dimensión. Y eso que hasta ahora estoy mostrando cómo se mueven las fichas. Todavía no hemos empezado a jugar de verdad. Simplemente estoy mostrando los movimientos. Quiero que vean cómo escoger la operación que se va a aplicar, los números con los que se va a aplicar y la fila a las que se les va a aplicar para conseguir que quede escalonado reducido es un problema o es un ejercicio que tiene cierto nivel de complejidad. Precisamente para eso es que nosotros vamos a ver muchos ejemplos, muchos ejercicios. Lo único que he hecho hoy simplemente es mostrarles cómo se aplican esas operaciones elementales. Pero todavía no hemos empezado el juego verdaderamente. El juego verdaderamente es lo que llamamos el método de Gauss-Jordan. Bien. No quiero atosigarlos más en este momento, porque esto ya tiene, digamos que, su misterio. Yo ahorita voy a coger todo lo que hemos hecho que no está en la cápsula explicativa y voy a armar otra cápsula para subirla a continuación a la plataforma de Moodle, para que ustedes puedan ver este material en escrito aparte de los videos. Entonces, en esa cápsula irá lo de los sistemas escalonados reducidos e irá esto de las operaciones elementales. Quiero que lo revisen porque la próxima clase vamos a trabajar fuertemente con esas dos teorías, las operaciones elementales y las matrices escalonadas reducidas.
Esto era la introducción al método de Gauss-Jordan que vamos a ver la próxima clase. ¿Cómo la ven? Bien, profe. Se va poniendo interesante. Se va poniendo pesado, lo sé, pero bueno, esperemos que la próxima clase, que tenemos nuestras 2 horitas, podamos explayarnos con ejemplos, con ideas, con el juego, o sea, que juguemos de verdad a esto de solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, como les decía, no los quiero atosigar más con esto, por hoy. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Nos veríamos la clase del martes y ahí empezamos a darle vuelo a todo esto que hemos visto hasta ahora. Ya en un ratico subiría la cápsula explicativa de esto de las matrices escalonadas reducidas, o sea, de estas 2 clases, de la clase del martes y de la clase de hoy, para que tengan ese material escrito. ¿Listo? Perfecto, profe. Listo, profe. Listo. Quedo pendiente de que suban la actividad evaluativa en el día de hoy, en el transcurso de la noche. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, que pasó buena noche. Lo Gracias, mismo, que profe. pasen feliz noche. Gracias. Que estén muy bien. Mil gracias, profe. Gracias a ustedes, que estén bien.